propiamente ya con la actividad que teníamos prevista para hoy. ¿Mm? Ahí Vale. está ingresando Yami. Antes de empezar, preguntas, comentarios que necesiten realizar o quieran hacer. Ale, yo solo te aviso que Paula Jiménez Sí, está ayudando en la mudanza de los padres, así que dice que no sabía si iba a llegar. bueno, bárbaro. Luego te Bueno, aviso. gracias por avisar. ¿No? Bien. Bueno, eh, ayer, ayer a la tarde estuvimos iniciando el abordaje sobre lo que es sexualidad en la adolescencia. Eh, Estuvimos haciendo unos primeros abordajes y la idea es que hoy podamos continuar ese abordaje ya propiamente desde lo que es el ámbito institucional educativo, ¿sí? Del campo de las instituciones educativas. Eh, Ayer hicimos un análisis de un caso, trabajamos la situación de Poli con sus 14 años, la experiencia que vive en la escuela al robarle un beso a esa chica que dice que le gusta, y cómo esa experiencia de robarle el beso en el recreo frente a otros provocó todo tipo de reacciones adversas y genera una situación de mucha inquietud y de malestar en él. Y cómo a partir de esa situación, cómo podemos acompañar a Poli en esto. Y ayer hicimos el abordaje desde la perspectiva de nosotros de nosotres, como consultores o consultoras, que somos convocados por la mamá de Poli, para acompañar a Poli. Y la idea es que ahora podamos, en el transcurso de esta clase, y no lo vamos a hacer ahora de entrada, sino que ahora de entrada yo voy a hacer un encuadre un poco más desde el ámbito institucional, vamos a retomar la experiencia esa de Poli y la vamos a trabajar juntos, teniendo en cuenta otras cuestiones que ya pertenecen propiamente al ámbito de las instituciones educativas. ¿Eh? Eh, Nuestra intención con Daniela es hasta las 4:30 trabajar, y si quedan cosas en el tintero, como suelen quedar cada vez que uno se pone a estudiar estas cosas, las retomaremos en el próximo encuentro que tengamos y, y, y también a partir del espacio de intercambio que podemos generar en el foro, también podemos canalizar algunas otras inquietudes. Eh, bueno, respecto al tema del foro, veo que ustedes se pelean por participar en el foro. Es impresionante, no puedo seguir al día el foro, porque es tanto lo que se escribe, lo que se dice. Estoy realmente desbordado, no puedo responder. Así que cuando alguien quiera decir algo, va a ser muy bienvenida su palabra. Eh, bueno, pero la intención es que ustedes aprovechen el espacio del foro también para hacer preguntas, más allá de hacer un comentario, un aporte, algo que uno les puede suscitar. Eso también nos ayuda a Dani y a mí a pensar cómo aprovechar también este espacio que tenemos de encuentro y de intercambio. Eh, Bien, bueno, vamos a trabajar en esta primera parte de esta clase, vamos a trabajar sobre lo que nosotros llamamos el marco institucional. El marco institucional eh, que tiene que ver con el tema de la ESI. ¿Mm? Eh, este material es el que ustedes tienen en el aula virtual. Ustedes lo tienen allí. Y lo que vamos a hacer, yo a este Power, que voy a usar como una especie de hoja de ruta, yo este Power, ustedes lo tienen ahí en su aula, pero hoy yo le agregué algunas cositas más que no están en ese Power, así que voy a hacer después el cambio de Power. Eh, y vamos a ver, vamos a posicionarnos ahora en el tema de lo que es la ESI,
vista desde lo que es el ámbito de las instituciones educativas. La educación sexual integral es una ley. Es una ley. Entonces, al ser una ley, se plantea allí ya una cuestión de derechos y obligaciones. Antes, lo que era la educación sexual era algo que se propiciaba enseñar y aprender en la escuela. Sobre todo era típico que las maestras que estaban en séptimo grado y maestros de séptimo eran los que tenían que trabajar el tema de la educación sexual, porque los chicos y las chicas en séptimo ya estaban, la mayoría, próximos a tener su primera menstruación, muchos sus primeras experiencias de genitalidad, y, y era un momento de, estaba todo revolucionado. La famosa cuestión de la revolución hormonal. Culturalmente estaba establecido en las instituciones que el séptimo grado era el espacio para trabajar educación sexual, y después, en la secundaria, era una especie de obligación de los profesores y las profesoras de biología enseñar sobre reproducción, sobre salud sexual. En algunas escuelas existía la materia de educación sexual, en algunas escuelas. Pero no era lo común, no era lo común. Entonces, gracias a la ley de educación sexual integral, se establece un marco normativo, por primera vez, que establece que todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral. Y que eso abarca a establecimientos educativos públicos, públicos de gestión privada y privadas. Es decir, la educación sexual alcanza a todas las personas que pertenecen a todas las instituciones que forman el sistema educativo. No hay ningún establecimiento educativo que brinde enseñanza oficialmente reconocida por el Estado nacional y provincial. No hay ninguna institución que pueda eludir la obligación de hacer una propuesta de educación sexual integral. Esto vino digamos, a zanjar, o vino a intentar resolver muchísimos debates en torno a lo que era el tema de que los padres son los primeros y los principales educadores sexuales, y entonces que con mis hijos no te metas, y otras cuestiones respecto de la importancia de decir, bueno, eso es una cosa de la familia, pero también hay muchísimas experiencias, bueno, ya sabemos, ¿no?, sobre cómo nuestra sociedad, así como hay familias que pueden brindar una educación sexual a sus hijos a partir de un intercambio, de una conversación, o de simplemente generar el espacio para hablar de los temas en la casa, hay muchas familias donde el tema es un tabú, y hay muchas familias donde ese tema directamente no se habla. Y hay muchos chicos y chicas que se crían, bueno, sabemos, ¿no?, como huérfanos, sea que tengan a sus padres o que no los tengan, pero aparece aquí la figura de, eso también forma parte del contexto histórico. Aparece esto ocurre en este gobierno peronista de la primera década del siglo XXI, donde reaparece el Estado como un agente presente, que asume responsabilidades, y responsabilidades en términos educativos. Entonces, desde ese contexto histórico, político y social, aparece esta ley que viene a plantear la obligatoriedad de la educación sexual. Pero no cualquier educación sexual, porque también se plantearon muchísimos debates acerca de qué tipo de educación sexual es la que hay que ofrecer en las instituciones. Y muchas veces las instituciones, y sobre todo las que eran confesionales, las religiosas, hacían siempre reserva, decir, bueno, yo determinados temas voy a asumir esta postura, por ejemplo, no al aborto. Entonces, como no al aborto, entonces determinados temas los voy a plantear desde allí, y me niego a hablar, por ejemplo, de la perspectiva de género, porque va contra nuestra ideología,
Entonces, había siempre muchos obstáculos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social también, que hacían difícil el poder llevar adelante una propuesta de educación sexual integral. Entonces, había un consenso acerca de que es ineludible enseñar todo lo que tiene que ver con la dimensión biológica de la sexualidad. Pero no es solamente eso la sexualidad, es mucho más. Entonces aparecen otras cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros llamamos perspectiva de género, todo el tema de los cuestionamientos acerca de los roles, acerca de la masculinidad, la feminidad, sobre la relación entre lo masculino y lo femenino, y cómo también pesan en todo este abordaje las tradiciones familiares, las tradiciones religiosas, cómo impacta e influye todos los descubrimientos científicos, los aportes de la psicología y de la sociología, cómo las ciencias también ofrecen nuevos aportes. Bueno, entonces, esta ley lo que viene a plantear es, bueno, gente, en Argentina, desde octubre de 2006 en adelante, la educación sexual integral es una obligación para las instituciones, es un derecho que tiene toda persona. Todo niño, niña, adolescente tiene derecho a recibir una educación sexual integral en las instituciones. Y cuando se habla de integral, se habla de una educación que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y también éticos, de valores. Para llevar adelante esa educación sexual integral se le da inicio a un programa nacional de educación sexual integral. Y ese programa tiene que se tiene que incorporar a cada institución. Es decir, cada institución tiene la obligación de hacer las adecuaciones hacia adentro que le permitan a la institución llevar adelante ese programa de educación. ¿Alguno de ustedes, y ahí abro un poco el micrófono, alguno de ustedes ha tenido la experiencia de recibir ESI en la escuela? Sea como ustedes como padres, como parientes de otros hijos, porque esto es muy nuevo, esto es de 2006. ¿Recuerdan En haber visto algunos realidad, tutoriales? no, por ahí eso también quería preguntar, porque no sé, o por lo menos lo que yo pienso es que las leyes por ahí están divinamente escritas en la Argentina, pero la implementación dista mucho de lo que está en palabras. Entonces quería preguntar eso, cómo es hoy por hoy la educación ESI, porque por lo menos acá en Regina, mi nene, por ejemplo, que va a una escuela que es religiosa, la educación sexual pasa por el cuidado personal, el que nadie te toque, y muy ahí nomás. Y hoy por hoy, que está en séptimo, año pasado empezaron a ver, pero muy por arriba, y de libros que para mi gusto es como que están antiguos, digamos, en la biología básica, pero no se layan demasiado en eso. Después, sí tuve conocimiento que en el secundario, no sé, hace 3 años más o menos, habían, no sé si eran 2 tramos, porque la verdad es que no sé la diferencia, pero le daban charlas en los secundarios. Acá en Regina me acuerdo que se armó un revuelo con los chicos, porque como han avisado, porque si no ellos no mandaban a sus hijos a la escuela, porque, o sea, como que no era del ámbito educativo que vengan las personas a contar su experiencia, digamos. Eso es lo que yo tengo, es como, no está incluido para mí. Bien, bien, gracias Paola. No sé si hay alguien más que quiera compartir alguna experiencia que haya tenido o que conozca. Nosotros en la escuela trabajábamos con mis compañeros y
compañeras teníamos así como que los viernes de ESI, de un ratito de ESI, entonces trabajábamos con el cuadernillo, el desde Nación, que trabaja desde la diversidad hasta los cuidados, también la genitalidad, como las distintas, las distintas disciplinas, como las que decías, lo biológico, lo psicológico. Me parecía que estaba muy bueno el material. Está como armado para trabajar por los distintos ciclos, y está buenísimo. Bien. Gracias, Eli. No, de nada. Pero es algo, perdón, es algo que está como que es mucho laburo personal o como a nivel institucional, como que falta que sea como algo más, no sé si obligatorio, digo, pero como que esté más instalado, sino que va dependiendo mucho de cada docente, me da la sensación. Sí. Bien. En el momento presente, y en esto Dani también puede contarnos su experiencia, en el momento presente, la ley obliga a las instituciones a enseñar. Y el Ministerio de Educación de la Nación generó en estos años revistas, cuadernos, dispositivos didácticos adaptados a cada nivel para trabajar efectivamente la educación sexual en los diferentes niveles. No es lo mismo el planteo que se puede hacer a un niño de 5 años que a un niño de 14, a un adolescente ya de 14. Estamos evolutivamente en momentos diferentes de la vida. Y también estos dispositivos didácticos, estos recursos didácticos que generó el Ministerio de Educación de la Nación, iban a todos los establecimientos. Pero había establecimientos que no los recibían por una cuestión ideológica. Entonces, muchas escuelas religiosas empezaron a generar sus propios cuadernillos, sus propios materiales. Inclusive, por lo menos yo puedo contarles que desde lo que es la escuela católica proponía no llamar ESI o Educación Sexual Integral, sino Educación para el Amor. Entonces, durante años, la escuela católica propiciaba esto, la educación para el amor. Porque decía que la educación sexual integral, así como estaba enunciada, parecía, más que nada, el acento parecía puesto en la información, en que la gente conozca, y desde la escuela católica el planteo era, no alcanza con informar. Lo que hay que hacer es ayudar a la gente, ayudar a las personas a construir no solamente un saber, sino también darle una significación, darle un sentido a lo que es la vivencia de la sexualidad. Entonces, para esta realidad de vida sexuada que nosotros llevamos, esta cuestión de nuestra identidad sexual, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Entonces aparece toda la cuestión de los fines, de la orientación hacia dónde, y ahí aparece, bueno, en realidad todo esto es para vivir en el amor, y vivir el amor a uno mismo y a los demás. Entonces desde ese horizonte hubo un cuestionamiento y hubieron propuestas alternativas a lo que venía planteando Nación. Además de todas estas otras grandes batallas ideológicas que se daban entre la cuestión sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, sobre todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Así que todo eso está como mar de fondo, tanto de la ley como de las acciones que se fueron concretando en estos años. Bueno, no sé si Dani querés decir algo al respecto. Una pequeña intervención quería hacer. Sí. Primero, entender que todos los contenidos de ESI se presentan como contenidos transversales. Es decir, que no se necesita crear un espacio para hablar de ESI diferenciado, sino que en cualquier materia, en cualquier momento, y cualquier docente debe poder propiciar dentro de su contenido estos ejes temáticos de ESI. Eso por un lado. Y por otro lado, dos cosas importantes. Los que trabajamos con ESI, más profundamente, porque deberíamos trabajar todos los docentes con ESI, vamos viendo que todos estos cuadernillos que Nación mandó, hoy están quedando como, ya están como fuera de foco.
porque han sucedido algunos hechos sociales, algunos movimientos sociales que van cambiando esta mirada y que no están incluidas en estos cuadernillos. Por eso se puede usar como base, pero no nos podemos quedar solo con eso. Y una tercera cuestión así de, como para hacer referencia, yo comencé trabajando en Neuquén en una escuela católica, que es el Colegio San José Obrero, que trabaja con poblaciones muy vulnerables. Y en esa escuela, con una gran apertura, teníamos, no sé, 5 o 6 niñas embarazadas, por ejemplo, por año, en la escuela durante el tránsito del año. Entonces nosotros trabajábamos mucho con el uso de preservativo, pero porque era una necesidad real de ponerlo en la mesa, y fuimos a una reunión de ESI, una formación de ESI, de escuelas religiosas, y yo la verdad me agarraba la cabeza cuando escuchaba a las formadoras decir que no podíamos enseñarle el uso de preservativo, porque era fomentar la sexualidad, la indecencia. Yo decía, no podemos estar hablando en pleno año 16 en estos términos. Es inconcebible, pero es real. Claro. Es real que sucede esto en algunos espacios. Sí, hay escuelas confesionales que responden más a ideologías de corte conservador. Y hay escuelas confesionales, todo lo que era más que nada la escuela salesiana, estaba más abierta, era mucho más abierta. Yo trabajé varios años en la escuela salesiana y teníamos un marco amplio e integral para trabajarlo, así que, pero también trabajé en otras escuelas que eran mucho más conservadoras y venían con esta fuerte carga de juicios, ¿no? de juicios y de prejuicios. Y de prejuicios sobre los cuales después lo único que se alimentaba era el miedo y mantener la ignorancia. Entonces, todo eso era realmente un obstáculo. Ténganlo presente esto, y me encanta que quede grabado, porque ténganlo presente esto, porque quienes trabajen como consultores o consultoras en el ámbito de las escuelas públicas y públicas de gestión privada, acá en la región Patagonia, se van a encontrar con eso, porque a veces nos pasa en la consultoría, entrar a una escuela de gestión estatal no es fácil, salvo que vos seas docente de la escuela pública y que puedas desde ese lugar sí participar y propiciar espacios de trabajo. Pero si vos como consultora armás un currículum y te vas a llevar un proyecto de ESI para trabajarlo en alguna institución educativa, los que te van a abrir la puerta son las escuelas privadas o las públicas de gestión privada. Entonces, en esos ámbitos tenés que ver, bueno, cuál es la posición institucional sobre el ESI. Como para que vos sepas si es ese un lugar que puede ser tierra fértil o no para tu proyecto. Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque en nuestra región, como imagino también allá en la zona de Buenos Aires, hay una diversidad de instituciones y una diversidad de posicionamientos también, que los tenemos que conocer previamente, porque si no a veces podemos caer en un flor de problema, que es nosotros vamos con nuestras convicciones a trabajar y te encontrás con una institución y dice, no, de este tema acá, mire, no, de esto no hablamos, trabaje todo lo otro, está buenísimo, pero de esto ni se meta. Entonces, vos evaluarás en ese momento si es ese el lugar adecuado para llevar adelante tu proyecto. Bien. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos entonces, seguimos para adelante. Muy bien. Estábamos compartiendo esta cuestión acerca de que estamos en presencia de una ley nacional de educación sexual integral, ¿sí? Y aquí ustedes pueden encontrar anunciados cuáles son los grandes fines de este programa, que es incorporar la educación sexual dentro de la educación formal. Y como decía Daniela recién, algo que para los que trabajamos en la escuela es como que es más fácil entenderlo. Para los que no trabajamos en las escuelas es un poco más complicado. ¿Qué quiere decir que es transversal la educación? Que atraviesa todas las materias.
Es decir, ¿la profesora o el profesor de matemáticas puede trabajar el tema de ESI? Sí, sí lo puede hacer, y lo debe hacer. Lo mismo, la gente que enseña música, la gente que enseña geografía, todos, todos y todas. ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene que ver con la vida. Nada más que en la estructura mental del sistema educativo, en la estructura en la mente de muchos y muchas educadoras, hay una estructura casi como de panal de abejas. ¿Vieron las celdas de los panales? Cada celda es un mundo aparte. Entonces el plan de estudio de muchas escuelas es como un gran panal de abejas. Todas materias cada una son celdas que están incomunicadas entre sí. Entonces vos entrás al aula de geografía y ves una cosa. Se va la profesora de geografía, llega la profe de matemática y de repente esa aula cambió. Decís, pero ¿cómo? ¿Pero si este grupo no es el mismo con el que estuve hace media hora? No, cambió la profesora. Entonces cambió la perspectiva, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que se pueden hablar, que no se pueden hablar. Y de sexualidad, no, hablen con la de biología, ¿eh? A mí no me pidan. ¿Y eso es un mensaje de educación sexual? Sí. Negarse a hablar, no hablar, ya es una forma de educar también. Entonces, lo que nos plantea acá es la obligación de asegurar la transmisión de conocimientos que sean pertinentes, precisos, confiables, actualizados. ¿Mm? Promover actitudes responsables. Y esto va, Vale. eso va más allá inclusive de la cuestión religiosa. Es decir, una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad en la vida. ¿Mm? Sí. ¿Alguien quería decir algo? Sí, no, con respecto a esto, ¿no? De que está planteada la ley de educación sexual como transversal. En algún momento escuché que todos los docentes tenían que hacer como una especie de capacitación con respecto a educación sexual, que no sé si era obligatoria o era elección, pero que sí estaba como dispuesto o disponible, digamos, esa posibilidad de que todos los docentes, sean de la materia que sea y del nivel que sean, tengan acceso a esa formación. No sé si es real, si se llevó a cabo o no. Sí, ¿Dani? es real. Las formaciones hace más de 5 años, al menos en Neuquén, que se están haciendo, no hay tanta participación y en este momento lo que se han formado son referentes de ESI en las escuelas, que lo que hacemos es bajar la información por ejemplo, jornadas institucionales, que son obligatorias para los docentes. Pero eso tampoco asegura que el docente se responsabilice por la ESI. Porque podés estar en una jornada y escuchar, y estar, y hacer el ejercicio, y después no incorporarlo a tu vida o no dejar que te atraviese. Pero las formaciones sí han estado presentes, y siguen estando. Hoy, de hecho, se terminó una online. Gracias. Bien. Bueno, vamos a continuar con el tema de la ESI. Junto con la ley de la ESI, un tiempito más adelante, se trabajó otra ley, que es la ley de prevención y erradicación de la violencia de género. ¿Mm? Que ustedes tienen acá, el artículo 1 de esta ley. Fíjense cómo sobre todo en este escenario donde aparece la figura del Estado como un Estado presente, que se ocupa de propiciar la educación sexual y abordar todo lo que era la problemática de violencia de género, esta ley viene a ser otro pilar sobre el cual se va construyendo la ESI hoy en la escuela. ¿Mm? Y acá, cuando hablamos acerca del tema de la violencia de género, el artículo 2 de esta ley nos ofrece una definición acerca de lo que es la violencia de género. Esta definición que aparece aquí
la vamos a asumir, y también vamos a asumir una definición un poco más amplia, que es una definición de violencia. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque acá la definición de violencia está circunscripta específicamente a violencia contra las mujeres. Fíjense, violencia contra las mujeres significa toda conducta, es decir, una acción o una omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el campo público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecta la vida, la libertad, la dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal. Este aspecto, esta definición de la violencia contra las mujeres, es una definición muy rica por lo amplio, por lo integral del abordaje, por la consideración amplia e integral. Sin embargo, algo que me parece importante aportar aquí es que cuando hablamos de violencia, más allá de la violencia contra las mujeres, hablamos de la violencia en el campo de las instituciones, y para eso me voy a referir a una definición que propone una socióloga de Buenos Aires, que se llama Irma de Filippis, que hizo hace unos años un trabajo sobre la violencia en las instituciones educativas. Y ella nos dice que la violencia nos remite al uso de la fuerza física o psicológica en contra de un semejante, para herir, abusar, humillar, dañar, dominar, perjudicar. La violencia es un intento de doblegar al otro, contra su voluntad, mediante la fuerza y el poder. Aclaremos que en toda relación de poder, que es en sí una relación de dominación, se constituye una concepción de violencia desde las partes dominantes sobre o las partes sometidas. Entonces, ahora, cuando hablamos de violencia, les invito a que consideremos no solamente la violencia contra las mujeres, que es un problema social gravísimo que vivimos, sino que también consideremos cómo también los varones somos y podemos ser víctimas de violencia, por parte de otros varones o por parte también de mujeres. Así que este concepto de violencia es importante, y es además algo que nos va a servir también para abordar el próximo módulo, cuando trabajemos el tema del bullying y lo que es los diferentes escenarios de conflictividad en la escuela. Muy bien. Vamos a... Quede Sí. claro que la ley 27.234 habla específicamente de la obligatoriedad de hacer una jornada sobre violencia de género. Más allá que nosotros vayamos a trabajar con la violencia más general, con una mirada más amplia, esta ley obliga a todas las instituciones escolares a realizar esta jornada durante el ciclo lectivo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio ahora. Abrimos micrófono y les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué responderían ustedes a esta pregunta? ¿Quién se anima? A ver. Lo que les parezca, lo que ustedes piensen. ¿Dónde está la sexualidad en la escuela? Como está, creo que está en todos lados y en todo momento, por eso también la ley lo aborda de una manera transversal. Después de ahí en más a que esté la educación o que se dé la amplitud, digamos, o el espacio para que se pueda explicitar, me parece que ahí es como que no está.
Ujú. Bien, ¿Yo puedo gracias. jugar? Sí, dale. A la hora de tomar asistencia, ¿Qué opinan? no opinan, ¿no? ¿Qué opinan? Y ahí, No. no No sé, entendemos, no sé. no entiendo qué es lo que están preguntando. ¿Dónde está la sexualidad en la escuela? Eso es lo que dice la diapositiva, esa pregunta. La sexualidad está en todo, absolutamente, todas las personas que están integrando ese espacio institucional, en todos sus comportamientos, en todas sus vivencias, en el modo de relacionarse, no sé, es como, no sé si es por ahí o qué es lo que Sí, están sí. preguntando. Ah, Sí. ok, pues, Sí, no, yo pensaba lo mismo. La sexualidad está en la vida, en las personas, y por vida. tanto entra con cada persona a la escuela, digamos, me Bien. parece. Y quizás esté subyacente, digamos, porque en el momento de tomar lista por ahí no, pero es subyacente a cada acto que uno hace. claro. Para mí sí está en el tomar listado, porque se me viene a la cabeza en la parte esta, ¿no?, de la identidad sexual adolescente, que tal vez decís un nombre, pero ellos no se sienten identificados con ese nombre. No sé, se me ocurrió eso. Sí, buen punto. Y buen punto. Y ese es una de las situaciones que hoy se hacen cada vez más visibles. ¿Eh? Ahora que tenemos muchísimos adolescentes que ellos mismos se presentan como que no son de una identidad no binaria. ¿Mm? Es un tema. ¿Cómo te llamas? Acá en la lista, en la planilla, ¿cómo figura? ¿Y cómo te percibís vos? Es todo un tema. Es un flor de conflicto que se establece muchas veces. Y que la institución Sí. educativa lo resuelve. ¿Cómo les parece? Con lo que figura en el listado, y que por ahí quería acotar que no solamente en este tema de identidad sexual, sino que pasa muchas veces que los niños tienen dos nombres y siempre ellos se reconocieron con el segundo nombre, o lo llamaron con el segundo nombre. Y en el listado a veces dicen con el primer nombre, y ellos no lo registran. Muy bien. Bien. Muchas instituciones, por no decir la mayoría, terminan resolviendo esas diferencias apelando al argumento administrativo. Bueno, acá está la planilla según cómo figura en tu DNI. Sin embargo, hay reglamentaciones que están en vigencia que dice que vos debés cambiar toda la documentación del estudiante o de la estudiante de acuerdo a su autopercepción. Es decir, que inclusive podés cambiar el boletín. Pero cuando tenés que subir las notas al sistema, figura el nombre que aparece en el documento. O sea, es como que vamos haciendo el caminito, pero aún nos queda mucho por hacer. Pero dentro de la escuela, la reglamentación dice que puedo cambiar todos los listados, que debo, no que puedo, que debo cambiar el listado y debo nombrar a esa persona según su autopercepción. Lo que trae conflictos, por supuesto, pero bueno. Claro, flores de conflictos. Porque también hay una cuestión. Como estamos hablando del sistema educativo formal, cuando se tenga que emitir un título, ¿a nombre de quién? ¿En base a qué? ¿A qué documentación? Claro, Es un tema. claro, el tema es cómo se modifica el documento de la persona también, ¿no? Claro. Que pasaría por ahí también, digamos, para que llegue a ese boletín tiene que haber un DNI que esté dándole la opción de cambiar su nombre de acuerdo a su identidad. Perfecto.
Bueno, muy bien. Ya podemos arrancar entonces tranquilo con lo que sigue. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Están bien? ¿Tienen fiaca? ¿Tienen la fiaca de la siesta? ¿Sí? Un poco. Bueno, les invito a que antes de avanzar con las diapositivas, vamos a hacer lo siguiente, ese ratito. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a volver a compartir pantalla y vamos a continuar abordando el tema de la ESI en la escuela. Aquí está esta pregunta. ¿Dónde está la ESI en la escuela? ¿Dónde está la sexualidad en la escuela? La sexualidad está, como bien decía Cris, está en todos lados. Está en todos nosotros como personas, está en las acciones, en las omisiones. Eso también es interesante. Viendo cuando se habla de la conducta, uno piensa siempre como positivamente, algo hay que hacer. Y cuando uno se calla, ¿no está haciendo algo? Esa es también esa es la otra cara de la acción. La acción puede ser hacer algo o no hacerlo. El no hacer algo es también una acción. Y en educación, muchas cosas que omitimos decir, muchas cosas que elegimos callar, son acciones que educan y que transmiten. Simplemente hagamos el ejercicio de recordar cuántas omisiones nosotros recordamos en la experiencia de la escuela, en la escuela en la que vivimos, cuántas cosas nuestras maestras, profes, no nos dijeron, callaron, situaciones en las que vimos que el docente parece que se corría de la escena, y eso nos impactó, algo nos dejó, diciendo, ¿por qué se cayó esta persona? ¿No? Bueno, vamos a volver sobre la propuesta esta de la ESI. Bueno, podemos reconocer 3 puertas de entrada de la sexualidad en la escuela. Hay 3 puertas, podemos decir, usando esta imagen, 3 puertas. Primera puerta, lo que nos pasa como docentes con la educación sexual. Y esto es importantísimo que lo veamos desde nuestra formación como profesionales. Como profesionales de la consultoría psicológica, este es un campo en el cual tenemos posibilidades de trabajar y mucho, que es acompañar a docentes. Acompañar a docentes. Segunda puerta de entrada, la ESI en la escuela. La ESI como Programa Nacional de Educación Sexual. Y la tercera puerta de entrada de la sexualidad en la escuela es la relación que se establece entre la escuela como espacio colectivo, público, las familias de todos los chicos y chicas que asisten a esas escuelas y la comunidad en general. Acuérdense, cuando vimos en el módulo 1 el tema de lo que era el carácter de la escuela pública. Lo público de la escuela pública. Garantizar un espacio colectivo, un espacio abierto, un lugar para todos. Bueno, esas son las puertas de entrada de la sexualidad a la escuela. Vamos a empezar a ver cada una en particular. ¿Para qué vamos a ver esto? Para que nosotros, como consultores, consultoras psicológicos, tengamos una visión acerca de este bosque que se presenta frente a nosotros y poder desde ese bosque poder desandarlo un poco y ver cuáles serían las posibles puertas de entrada nuestras como profesionales para trabajar allí en ese campo. Primera puerta. Empezando por lo que pasa como docentes con la educación sexual, surgen, dice, temores, prejuicios, creencias, estereotipos, tabúes, modelos sobre la sexualidad que fuimos incorporando a lo largo de nuestra historia personal. De repente la Ley Nacional de Educación Sexual nos obliga, como docentes, a enseñar educación sexual. Claro, como que vos, docente, sabés. Vos como docente sabés, y si no sabés, tenés que estudiar, pero vos tenés que enseñar. Y ese docente que tiene que enseñar, ¿con qué se va a encontrar en primer lugar? Con la propia experiencia de vida.
y todo lo que resuena cuando se encuentra frente a este tema de la sexualidad. ¿Cómo resuena ese aspecto de tu vida en vos? ¿Qué experiencia vital tenés? ¿Qué experiencias escolares? ¿Qué experiencias de vida? ¿Cuántos tabúes, cuántos prejuicios portamos? Todos los que trabajamos en educación portamos creencias, tabúes, temores, experiencias escolares inclusive que nos marcaron. Y ahora mágicamente tengo que como salir a enseñar. ¿Sobre qué base? Sobre esa base, la vida que viví. Segunda puerta de entrada. La ESI en la escuela. Bueno, la ESI en la escuela está organizada a partir de un montón de recursos didácticos que se han ido creando. Hay espacios de formación docente, como contaba Daniela. Muchas instituciones, a partir de los aportes de la ESI y de todo lo que se ha ido generando como modificaciones y cambios en la vida cotidiana, muchas instituciones han tenido que replantear el tema del uso de ciertos espacios comunes de la escuela. Yo me acuerdo, yo les cuento una anécdota que me pasó a mí, año 1997. Yo estaba trabajando como preceptor en una escuela pública de gestión privada en La Plata, en Villa Elisa, allá en La Plata. Y cuando se hace la reforma educativa, con la famosa Ley Federal de Educación, que se genera la EGB 3, la EGB 3 significaba la fusión de lo que acá es hoy séptimo grado con primer y segundo año del secundario. Entonces la EGB 3 implicaba que chicas y chicos de 14, 15 años compartían el patio y el baño con niñes de 6 y 7 años. La directora de aquella escuela estaba preocupadísima. Yo me acuerdo un día en un recreo me llama ella, me dice, Alejandro, yo no sé qué hacer, dice, no sé qué hacer, cómo coordinar, cómo organizar el tema del uso del baño. Estoy re preocupada. ¿Sí? Entonces, años más tarde, a pesar de aquella experiencia que fue mucho más antes, pero años más tarde vuelve a ver esto, cómo los espacios, el uso de los espacios comunes forma parte también de los cambios y de las cosas que la escuela tiene que pensar y resolver. Y que la escuela tiene como más lentitud a veces para resolver esas cosas. Bien. Segunda puerta de entrada, todo lo que tiene que ver con los contenidos de enseñanza sobre educación sexual, los recursos didácticos, la formación docente que se ofrece desde el Estado para trabajar la educación sexual, y cómo hay episodios, hay experiencias que acontecen en la escuela, y experiencias que acontecen en la casa y repercuten en la escuela. Una niña, un niño que vive abuso sexual infantil y va a la escuela, y cuenta en la escuela su experiencia familiar. Eso genera una movilización tremenda, que ya lo veíamos ayer cuando con Daniela compartíamos algunas experiencias. Esa es la segunda puerta de entrada. Y una tercera puerta de entrada tiene que ver con la relación que se establece entre la escuela con las familias y con la comunidad. En nuestro país, y acá en nuestra región patagónica, la mayoría de las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, están conformadas en su población por gente que vive en un radio escolar. Entonces tenemos escuelas que están fuertemente identificadas con el barrio donde están, y la escuela se ha convertido históricamente en un lugar como de encuentro y de relaciones que
tienen su origen fuera de la escuela, pero que en la escuela se nutren, y también en la escuela se convierte en un lugar donde el conflicto que hay afuera de la escuela repercute dentro de la escuela, bandas, peleas vecinales, y también donde problemáticas de las familias repercuten dentro de la escuela. Entonces, todo eso históricamente se fue gestionando a través de un pacto que había entre la escuela y la familia. Ese pacto educativo entre la escuela y la familia comenzó a deteriorarse profundamente en la década del 90, un poco antes también, pero digamos, hay en el pensamiento pedagógico y en los aportes en general de quienes estudian la historia de la escuela en Argentina, ubicamos básicamente lo que es la década del 90, fines de los 80, como un momento en que se producen quiebres, rupturas muy fuertes en la vida social. Y ese pacto educativo entre escuela y familia comienza a deteriorarse. Una muestra de ese deterioro de ese pacto educativo entre escuela y familia es cuando la maestra o el maestro comienza a ser alguien sospechado por los padres. No como, un poco la experiencia que hemos tenido muchos de los que estamos acá es, íbamos a la escuela y si veníamos de la escuela con una nota en el cuaderno de comunicaciones de parte de la maestra, wow, agárrate de lo que pasara en tu casa si tu maestra te anotaba algo en el cuaderno de comunicados. Tus padres... Más confinados que en pandemia quedábamos. Tremendo. Y lo que se empieza a vivir es la sospecha y un continuo, se empieza a vivir ese movimiento de empezar a desacreditar la autoridad del docente. Se empieza a minar eso, se empieza a perder. Eso, más toda la crisis de los 90, que ya la conocemos también, fue dañando fuertemente el tejido, el pacto educativo. Ni hablar la experiencia de la escuela comedor. La escuela comedor es un botón de muestra de la profundidad de la crisis social, política y económica que vivimos. En la crisis, la escuela comedor es una imagen muy fuerte porque la escuela, que era el lugar del conocimiento, se convirtió en la mesa donde los chicos y las chicas podían comer, porque en la casa no había donde comer. Y entonces aparecía el docente ya no solamente como el que brinda conocimiento, sino que también el que brinda alimento. Pero más profunda fue la crisis cuando el docente que alimentaba a sus estudiantes con el conocimiento y con la comida, ese mismo docente se sienta a comer junto con los chicos y las chicas porque también ese docente no tiene que comer. Esa fue la crisis del 2001. En ese momento se produce un deterioro muy grande a nivel social. Y la escuela vive también un impacto muy grande. Sumado al descrédito y sumado también a toda la conflictividad que había entre los gremios docentes y el gobierno y el Estado, comienza a deteriorarse ese pacto educativo y ese pacto educativo hoy está muy débil. Es muy, muy difícil que una familia acepte de primera el relato del docente sobre el comportamiento y el aprendizaje de nuestros hijos. Nos encontramos con mucha gente que elige ser docente porque la docencia se convirtió en una salida laboral. Voy a ser empleado del Estado, tengo asegurado una jubilación, años de trabajo, tengo asegurado un sueldo, y no sé si es lo que a mí más me gusta, pero es laburo seguro. Entonces mucha gente entró con esa convicción a hacer la carrera docente, y cuando empiezan a vivir la tensión, se deteriora y se nota si uno tiene o no tiene condiciones para estar ahí donde está. Bueno, ni hablar también con todo lo que ha sido el movimiento en general, social, de descrédito de la escuela, ¿no? También ha aparecido como ciertos docentes que ante la crisis sobre el conocimiento se han puesto en modo supervivencia y se han puesto más rígidos. Entonces, a muchos docentes le ha costado
por ejemplo, abrirse a la informática, abrirse a que la información que antes yo tenía en el manual y que yo tenía el poder, porque yo tenía el librito, ahora no tengo más el librito contiene algo de información, pero los pibes me dicen, profe, yo en Google lo encontré. Eso también ha generado impactos muy profundos. Bueno, entonces, no voy a seguir yéndome por las ramas, vamos al grano. La crisis entre la relación entre la escuela y la familia genera una interrogante enorme acerca de, bueno, ¿cómo hacemos con la educación sexual en la escuela? Si yo no confío en la maestra de mi hijo, si yo no le creo y la directora o el director de la escuela, uy, no, con ese, y este va a enseñar la educación sexual a mi hijo. Entonces empiezan todos esos cuestionamientos y entonces aparecen discursos por ahí burocráticos. Bueno, tenemos que enseñar educación sexual porque nos manda la ley. Bárbaro. Pero por otro lado, para enseñar educación sexual hay que construir vínculos. Entonces, hoy uno de los temas fuertes, uno de los grandes problemas, y en eso Dani te abro el micrófono también a vos, me parece que uno de los grandes problemas tiene que ver con generar las condiciones para que la escuela se convierta en un lugar de encuentro y de revinculación de adultos y adultas que quieran enseñar y que lo hagan desde un lugar adulto. Ahí aparece la figura del consultor y consultora como alguien que puede propiciar ese trabajo, ¿no? Dani. Viene también esta postura que hablábamos ayer, que yo puedo decodificar el lenguaje y compartir el entendimiento sobre el lenguaje adolescente y las acciones adolescentes, pero soy la o el adulto a cargo. Y la responsabilidad pasa por poder brindarle a esas adolescencias el marco de referencia, el límite. Gran parte también de esta crisis en la educación tiene que ver con estos nuevos perfiles de niñas, niños y adolescentes que no tienen límites claros, porque sus propios padres desde el inicio no han podido ponerlos, y porque tienen un espejo muy fuerte, que son sus pares, que son espejos, pero no son referentes. Entonces, todo esto hace que haya una gran crisis que se puede reconstruir, que se debe reconstruir esta instancia de educación con las tres patas, ¿sí? La escuela y la familia deben trabajar en sintonía. Es la única forma. Y en esto creo que hay una cuestión que tiene que ver con poder correrme de ese lugar que muchos docentes estamos, pues digo, estamos, sí, que es el de me cuido. Prefiero no hacer y no decir para no tener problemas con la familia. Y en realidad lo que tengo que hacer es deconstruir todo eso y volver a construirlo en conjunto. Por ahí sí sirve una experiencia, en el ingreso a primer año, un papá en la reunión de padres, cuando yo explico eso y porque lo explico desde el ingreso, me dice, yo no quiero que mi hija participe de estas clases. Bien. Porque nosotros somos religiosos, no importa de qué religión, y preferimos enseñarle todo a nuestros hijos en casa. Entonces, primero le dije, y lo dije para que todos los padres supieran, es mi obligación y es el derecho de su hija, y va a tener que estar en las clases, porque además no es solo una clase, lo va a ver en muchas clases. Y después lo que hice es, te invito a ver los programas, y que veas la bibliografía, y que veas... Y el papá después vino un día a verme, y estuve todo el recreo largo mostrándole cuáles eran los programas, charlando. Esa niña cursó todo su primer año
entregadísima a las prácticas que le ofrecía, sabiendo, y lo habíamos charlado, que era importante que contara en su casa de qué habíamos hablado. ¿Sí? Porque también está eso, hay chicos que no dicen que no pueden contar en su casa lo que se habla. ¿Sí? Entonces, bueno, se crea un pacto, y cuando había dudas el papá me llamaba y me decía, che, profe, eso que vieron de elección de la identidad de género, ¿cómo es? Pero bueno, al menos había ya un vínculo, un puente abierto que podíamos transitar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es volver a construir o reforzar lo que haya quedado en pie todavía de aquella primera escuela que era vincular. Ah, muy bien. ¿Se entiende hasta acá lo que vamos planteando? ¿Sí? Ok. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Ok. Bueno, como ven es un tema arduo. Es un tema arduo. Las tres patas son escuela, familia y comunidad. ¿Qué significa esto de comunidad? Voy a ir a lo concreto. Cuando se habla de comunidad, se refiere a todas las instituciones civiles que están ligadas o que se vinculan con la actividad de la escuela. Por diferentes motivos. Entidades, la comunidad puede ser, por ejemplo, acá en Centenario existía lo que se llama la red intersectorial de violencia familiar. Y ahí participábamos referentes de las escuelas, miembros del equipo de salud mental del hospital, miembros del centro Ayuntún, que es un centro municipal de atención a víctimas de violencia familiar, representantes también de la Defensoría del Niño y Niña y Adolescente, la jueza de paz, y también estaba, en alguna reunión estuvo algún miembro de la comisaría quinta, de acá de Centenario. Pero habitualmente éramos esas personas. ¿Y qué hacíamos? Charlábamos sobre las problemáticas que había en la ciudad y buscábamos formas de conectarnos entre nosotros para que si alguna situación de violencia familiar era informada en la escuela o era informada en otro lugar, se generaba como un protocolo de decir, che, este chico pertenece a tal escuela, bueno, a ver, Ayuntún, ¿cómo puede abordar eso? A ver, la Defensoría del Niño. Entonces se generaba eso. Yo participé allí un tiempo, yo ahora ya hace varios años que no estoy, pero era un ejemplo de cómo la comunidad está ahí presente en la vida escolar. Otros ejemplos pueden ser, puede ser una ONG, puede ser una fundación, una asociación civil, puede ser los bomberos, o sea, cualquier organismo, cualquier organización de la vida de la comunidad que tome contacto con la escuela, eso hace a lo que es el vínculo de la escuela con la comunidad. ¿Sí? Pues si no, la palabra comunidad suena muy, muy abstracta. Así que, bueno, y para hacer referencia a este punto, sobre el tema de la escuela y la comunidad, y la escuela con la familia y la comunidad, ahí les remito de manera obligatoria a ese documento, al documento sobre el lugar de los adultos frente a niños y jóvenes. Ese documento está ahí en el aula, ustedes lo tienen a disposición ahí en el aula, y en ese documento, yo acá les voy a mostrar, hay una cuestión acá que está enunciada en este documento. Ahí está. El lugar de los adultos frente a niños y jóvenes. Este documento fue escrito hace varios años, pero yo se los regalo, se los convido acá, porque ustedes acá como counselors tienen material para trabajar.
hermosísimo. Tiene un marco teórico muy bonito, muy, muy lindo, que además responde mucho a nuestra mirada integral que construimos acá en Los Cerezos. Es un material muy piola que además sigue siendo actual. ¿Mm? Aquí se plantea, en la página 9 más que nada, de la 9 a la 12, se plantea la cuestión de la necesidad de construir consensos. ¿Mm? Cuando hablamos en educación sobre el tema de los consensos, a mucha gente le empieza a agarrar cierta urticaria, porque hablar de consensos implica construir poder con. Hablar de consensos es el ejercicio de la CNB, es el ejercicio que nos invita la CNB, que es construir poder con el otro. No es construir poder sobre el otro. ¿Mm? Entonces, al poder construir acuerdos, consensos, es hasta muy fuerte, sociológica, antropológicamente, hacer rondas, convertir el aula en una ronda, convertir el Zoom en una ronda. Y uno dice, uy, pero una ronda enorme, van 60 personas. Armá la ronda, hacé la experiencia de la ronda. Y ahí en la experiencia de la ronda somos todos iguales. Por más que esté el comisario, que esté la directora de la escuela, que estén los papás, armá la ronda. Y fíjate lo que pasa en una ronda. Se vive la igualdad, y además la igualdad de condiciones para hablar y escuchar. Y que lo que se acuerde allí es ley para todos. La ronda es un recurso pedagógico que en algunos lugares se lo ha revalidado, se lo ha actualizado, pero en muchos lugares no. Se sigue con el aula, vieron de que uno es especialista en la nuca del vecino. Le conozco mejor la nuca a mi compañero que su rostro. Hagan rondas. Si ustedes van a trabajar en ámbitos educativos, propicien rondas. Propicien rondas, vean lo que pasa en las rondas, cuando la gente se mira a los rostros, y que todos son iguales para hablar y para escuchar. Se genera un campo, esto de los cerezos somos especialistas en eso. El campo energético que genera la ronda, el círculo, cómo circula la energía, cómo circula, cómo se crea, y cómo circula la información no consciente, propicia el acuerdo. Y si vos como counselor estás ahí con conciencia de eso, vas a tener hasta los recursos energéticos para propiciar la ronda. ¿Mm? Y eso es algo que se afirma allí en ese documento, la importancia de construir acuerdos, consensos, porque sobre esa base, cuando se construye un acuerdo, un consenso, eso que se construye es ley para todos, y nos involucra a todos por igual. Y eso es lo que va a darle sostén a ese nuevo pacto educativo. Y es lo que va a hacer viable la educación sexual integral. Si seguimos con el modelo burocrático vertical, no, vamos a jugar a los simuladores en la escuela. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo. Dani, ahí estabas escribiendo algo en el chat. Claro que escribí, pero bueno, no, lo de la ronda, que es importante porque le digo al otro desde el mismo nivel, le comparto al otro, y para los chicos es muy importante, una práctica que han perdido por el uso de pantallas, lo digo mirándote a los ojos, y eso es muy importante. Totalmente, totalmente. Y es importante, por eso es tan importante volver a ubicarnos en el lugar adulto. Nosotros como adultos, y ahí en el documento ese se habla sobre lo que es ser adulto, sobre las características, las cualidades del ser adulto. Nosotros nos ponemos en un lugar de estar ahí, acompañar y al mismo tiempo sostener, porque somos adultos. Más vale que yo también necesito ser sostenido.
Yo también necesito como adulto ser sostenido. ¿Por quién? Porque tengo al lado. Pero un niño, una niña, un adolescente necesita ser sostenido. ¿Y por quién? Y por quien lo estás sosteniendo en la vida, que esos son sus padres. Y si no son sus padres, quienes son los adultos que le acompañan en lo cotidiano. Por eso, por eso es importante trabajar en el ámbito educativo el tema del docente como un adulto, como una adulta. Porque ya los chicos no necesitan un compinche, ya los tienen. Lo que necesitan es una referencia adulta. Entonces estas cosas que nos parecen obvias, no son obvias, por eso las digo. Porque en lo diario en la escuela, lo que yo me encuentro, y que Dani también, por cosas que hemos compartido, nos encontramos con adultos que se corren del lugar adulto. No pueden ser receptores adultos de una experiencia que están viviendo adolescentes, y ante la cual el adolescente está contándonos algo, no nos pregunta con el signo de pregunta, pero nos está preguntando desde el comentario, desde el chiste, nos está haciendo una pregunta, nos está desafiando también. Y entonces si yo me pongo a la par de ese adolescente, renuncio a mi lugar adulto y ese adolescente sigue sin respuesta. Así que, menudo trabajo. ¿eh? Bueno, seguimos con el Power. ¿Cómo están hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ale, Sí. creo que lo que dijiste que ibas a compartir, creo que no está en la plataforma, eso que querías compartir. ¿El documento es el lugar de los adultos frente a niños y jóvenes? Ese. Bueno, ahora más luego me fijo, pero me parece que lo había subido. ¿Sabés dónde está? No está en el módulo de ESI, está en el módulo Está. sobre el vínculo pedagógico. Está bien, Si no gracias. está, debe estar ahí, pero yo lo subí, así que si no, debe estar en el módulo 2 sobre el vínculo pedagógico. Gracias, Mónica. Muy bien, así que ahí estamos las tres puertas de entrada. La sexualidad entra a la escuela por lo que nos pasa a los profesores y maestros, lo que es la misma ESI como educación sexual, como programa, y lo que nos pasa en relación con esta experiencia comunitaria. Muy bien, son las tres puertas de entrada. Ahora bien, vamos a avanzar un poco más sobre algunos conceptos ya propiamente. Nos vamos a meter en algunos conceptos, así que, bien, ahora hay que volver a prestar atención sobre algunas consideraciones. La Organización Mundial de la Salud, cuando define la sexualidad humana, nos dice que la sexualidad se experimenta y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones. Algo como decía Chris hace un rato atrás, la sexualidad está en todo lo que hacemos, en todo lo que está en la totalidad de la vida. La totalidad de la vida. Y nuestra sexualidad está influenciada por muchos factores. ¿Qué significa factor? Factor es algo que influye para que se produzca tal o cual cosa. Entonces, factor es algo que hace posible que tal o cual cosa ocurra. ¿Cuáles son los factores que influyen e interactúan sobre nuestra sexualidad? Hay factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, por supuesto, históricos y espirituales. Fíjense lo complejo y lo amplio, ¿no? Lo amplio que es cuando uno habla de sexualidad. Cómo la sexualidad está influenciada también por toda esta vertiente, todas estas vertientes. Cómo confluye todo esto.
Por lo tanto, podemos decir que la sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida y abarca el sexo, las identidades y roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Esto que ya empezamos a ver, nuestra intención en esta parte ya de esta clase es empezar a mostrarles un glosario de conceptos sobre los cuales a veces nos parecen que son sinónimos, que parecen que son lo mismo, o sobre los cuales a veces se generan confusiones. Entonces, nuestra intención ahora es presentar algunos conceptos que son muy importantes para trabajar la cuestión de la ESI. Vamos a ver aquí sexualidad, sexo, género. Vamos a ver distintos conceptos que son parte cotidiana del trabajo de ESI, tanto en el ámbito educativo puntualmente, como en nuestro trabajo de consultoría con adolescentes. Bien. Sexo y género. Una pregunta, ¿ustedes en estos años en los cerezos han tenido alguna clase especial con alguien que legalmente les haya hecho un abordaje sobre identidad de género, sobre la perspectiva de género? Me parece que sí, Ale, no me acuerdo con quién, pero algo tuvimos. Bien. No me acuerdo. Bien. Parece que sí. Bueno, vamos a recuperar algo de esa información legal que en la carrera se solía hacer. Cuando nos referimos a sexo, nos referimos a las diferencias biológicas que nos clasifican como varones o mujeres, según las funciones reproductivas de nuestros cuerpos. Eso es sexo. Mientras que el concepto de género se refiere a una categoría que designa y nos ayuda a entender ideas que cada sociedad tiene sobre esa diferencia biológica. Es decir, sobre los roles, las conductas, las costumbres y actividades que se asignan a las personas según su sexo. Cuando decimos género, nos referimos entonces a las diferencias entre mujeres y varones que no son biológicas, que no son naturales. Ale, una acotación acá. Estos conceptos están sacados de los libros de lineamientos de ESI. Pero hoy cualquier persona que esté militando en alguna agrupación que tenga que ver con género, les va a decir que no es real, porque seguimos hablando de una separación binaria, mujeres y varones. Entonces, en este tipo de palabras y de construcciones lingüísticas, es donde en este momento, si profundizamos, vemos que hacemos agua, porque toda la bibliografía ha quedado como obsoleta, ¿no? Con la nueva generación de recursos y de miradas. Por eso es importante que si alguna o alguno de ustedes va a trabajar en ESI, sea en un contexto de institución educativa o va a trabajar con adolescentes, es importante que empiecen a hacer el caminito de estudiar, de consultar. Nosotros con Dani podemos ofrecerles, dentro de lo corto y específico de este tiempo que tenemos, les podemos ofrecer como lo básico, como para que ustedes conozcan eso. Pero esto no es suficiente o no es todo, digamos, esto no es como el cierre de los Looney Tunes, esto es todo, amigos, sino que esto es para empezar. Esto es para empezar. Ale, quería agregar algo a esto que dice Sí. Nani, que es tal cual un concepto en construcción, ¿no? Pero también en esta definición, como que lo más característico del género tiene que ver con las relaciones de poder que se entablan, ¿no? Que es una clave importante y que no lo veo en esta definición, ¿no? Como que estaría faltando eso, que eso es como histórico, o sea, eso es lo primero que aparece cuando empieza la conceptualización de género, ¿no? Sí,
Y después, Por ahí bueno, ahora hay toda una movida con otras cuestiones, estamos deshaciendo el género en este momento. Lo que habíamos construido lo estamos deshaciendo. Sí. Sí, es interesante. Sí. Creo que en la diapositiva sobre la violencia contra las mujeres, creo que ahí había algo sobre esta cuestión, más ligada a lo que son las relaciones de poder. Pero es cierto lo que decís, Cris, sí. Identidad de género. La identidad de cada persona se construye y modifica a través del tiempo en la relación con el entorno personal y social. Eso ya lo sabemos. La identidad de género se refiere a la conciencia individual, a la vivencia interna de cada persona por la que se identifica, pertenece a un género y adhiere a ciertas normas culturales asociadas al comportamiento masculino o femenino. Y acá también viene esta cuestión. Esto así expresado no incluye todo lo que hoy se está trabajando sobre las identidades no binarias. Esta identidad de género puede corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Algo más, Ale, quería comentarles que quizás vieron que está lo de la ley Micaela para las personas que, para los funcionarios públicos, ¿no? Que también es una ley que obliga a capacitarse. Hay un subsidio, un apunte que si quieren se los puedo después pasar, que contiene esta información que es como la información que está, o sea, las capacitaciones que están dando desde el Ministerio de Mujeres, que son las últimas, las más actuales, y hay algunos subsidios que aparecen estos términos como lo último que se ha dicho respecto de estas identidades no binarias, los CIS y todo eso. Si quieren lo comparto después. Sí, Cris. Sí, buenísimo. Te lo reagradecemos. Está enmarcado en la ley Micaela, pero es esto mismo, un poco más de lo último, podríamos decir, porque es lo que está publicando el Ministerio de Mujeres, ¿no? Hay buenísimo. género, diversidad y derechos humanos. Gracias, sí, te lo súper agradezco y creo que a todos nos va a venir muy bien. Así que en cuanto puedas, lo puedes hacer a través de los correos electrónicos. Muy bien. Y el otro concepto que queríamos plantear aquí es el de orientación sexual, que es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas que pueden ser de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. También hace referencia a la capacidad de mantener relaciones sexuales con estas personas. Así que ya acá ya salimos de lo que es identidad y pasamos a lo que es la orientación. Fíjense el año de la fuente. 2007, ya lleva 13 años. En este tiempo parece una antigüedad. Mis hijos me dirían, papá, eso es prehistórico. Claro, sí, tenés razón. Pero fíjense lo que es el nivel de aceleración en el que vivimos, que algo dicho hace 10 años ya queda obsoleto, ¿no? Mirando la historia de la humanidad, en fin, bien. Bueno, aquí tenemos como una síntesis para mirar. Fíjense, se las dejo acá para que la vayamos viendo. Identidad de género. La identidad de género es cómo te sentís respecto a ti mismo, a ti misma. La forma en que tu cerebro interpreta quién sos. No está ligada al sexo biológico. Tenemos expresión de género. La expresión del género es cómo expresás tu género. Se basa en los roles tradicionales del género. Incluye la forma en que te vestís y te comportás. Ahí tenemos femenino, masculino, andrógino, andrógina. Y abajo, orientación sexual. Se refiere al tipo de persona al que vos te sentís atraído, atraída. Física, emocional, espiritual, románticamente. Y ahí tenemos
heterosexual, bisexual, asexual, pansexual, homosexual. Y faltan 400 más en el medio, que hoy se están construyendo aún, ¿no? Sí. ¿Con qué actitud vamos también a posicionarnos frente a todo esto? Yo creo que hay que estar con una actitud de profunda apertura. Apertura a escuchar, a recibir lo que son no solamente las ideas, sino a escuchar las experiencias de vida de muchísimas personas que tal vez desde un modo marginal o de un modo silencioso, porque también mucha gente no se anima a socializar esto por el miedo a ser etiquetada, a ser excluida. Ustedes recuerden que el miedo es la emoción básica que garantiza nuestra vida, nuestra supervivencia. Mucha gente por miedo elige callar, no socializar sus exploraciones, sus experiencias, sus búsquedas, porque tiene miedo de ser excluida, de ser juzgada y excluida. Y para un adolescente, la exclusión del grupo es una condena a muerte, es una experiencia de muerte, no de muerte social, es mucho más que social, es la experiencia de la muerte, porque para un adolescente ser expulsado de un grupo es ser condenado a muerte, concretamente. Y bajo esa misma premisa es que muchos adolescentes, muchos y muchas adolescentes, necesitan encuadrarse bajo alguno de los términos que aparecen. Por ejemplo, me pasa con chicas y chicos de 13 años, primero, segundo año. Yo soy bisexual. Entonces yo lo primero que les digo, no necesitas ser ni bisexual ni homosexual. Estás probando, te estás conociendo, estás en proceso. Pero ellos necesitan ubicarse en alguno de los rangos para pertenecer, porque hoy, a diferencia de nuestras adolescencias, lo usual, o lo que más buscan, es mostrar estas diferencias, ¿sí? Es bastante raro porque voy a ir en contra de muchas teorías. Hoy el adolescente y la adolescente muestran, pero se los aseguro que si ustedes tienen una charla profunda con un grupo de 13 años, les va a decir, yo soy bisexual, yo soy homosexual. Quizá nunca tuvieron una aproximación de contacto, pero ya necesitan definirse entre todo eso porque es la manera de pertenecer al grupo. Y se da así como una dinámica muy de apresurarse. Entonces, mi mensaje, la verdad es que no sé si es bueno o malo, es no necesitas estar debajo de ninguna de las hileras. Te estás conociendo, tenés tiempo, conocete, probate, fíjate qué te gusta, qué no te gusta. No hace falta que te pongas un rótulo, porque vos sos vos y no importa si te enamoras de una mujer o de un varón. Lo importante es que puedas vivir el amor. Y no importa si disfrutás del contacto con una mujer o un varón, lo importante es que aprendas a disfrutar. Entonces, correrlos un poco de esto que buscan de encasillarse y nombrarse ante pares como tal o cual cosa, persona. Así que bueno, esa acotación. Bueno, ¿cómo estamos? Hoy estamos tirando muchísima información. Estamos compartiendo mucha información que además nos ayuda a redefinir inclusive nuestra mirada sobre las cosas. Así que también tenemos que darnos tiempo para asimilar, incorporar, paciencia, ¿sí? Lo importante es que este momento, por lo menos para ustedes, sea clarificador, y si tienen alguna duda, pregunten, estamos para eso. Nosotros también estamos compartiendo lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, porque hay muchas cosas que estamos hoy viendo como lo que aprendimos y era una certeza, ahora dejó de serlo. Así que es todo un desafío. Bien,
Bueno, vamos a avanzar, vamos a continuar en esta presentación que estamos haciendo de sexualidad sobre lo que se dan a llamar en los ejes de la educación sexual integral en el ámbito educativo. ¿Qué enseñamos cuando enseñamos ESI? Bueno, acá la ley nos plantea, más que la ley, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, lo que hace es una propuesta de estructurar, esto que les mostramos acá es un modo pedagógico, es un modo didáctico de ver el tema, pero en la realidad aparece todo junto, ¿sí? La vida es una. Lo que hacemos es agarrar esa experiencia global y la empezamos a diseccionar, la empezamos a separar, eso es analizar. Analizar es separar cosas para mirarlas más detenidamente. Pero en la realidad, cada eje no se da solo, sino se da todo junto. La experiencia que veíamos de Poli es una experiencia. Ahora, lo que vamos a ver es cómo hay 5 ejes posibles de análisis de la experiencia de Poli. Pero Poli no se va a preguntar por los 5 ejes. Poli se pregunta cómo resuelve lo que le pasó. Ahora, si nosotros como educadores y como consultores y consultoras, esto sí, es importante que lo conozcamos, estos 5 ejes, porque eso nos ayuda a tomar a nosotros conciencia de la complejidad. Cuando hablamos de la complejidad nos referimos no a que es algo complicado. La diferencia entre complejo y complicado es que lo complicado es difícil de ser dicho, es difícil de ser entendido. Lo complejo se refiere a algo que tiene muchas aristas, que es algo que tiene muchas dimensiones para considerar. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de la complejidad que tiene la experiencia sexual. Si usamos un lenguaje que las personas no nos entienden, entonces hacemos de eso algo complicado. Eso es un problema, porque cuando hablamos de manera complicada, no se genera comunicación, o mejor dicho, no se genera encuentro. Entonces falla la comunicación. Bueno, los 5 ejes que nos propone el programa de educación sexual son estos. Valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, incorporar perspectivas de género, cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad. Lo que vamos a hacer a continuación es visitar estos 5 ejes, qué implica cada uno de ellos. Vamos a ver por lo menos el aspecto central de cada uno de ellos, ¿sí? El aspecto, el nudo que hay. Después, en cada eje hay muchísimas cosas para hablar, pero no es nuestra intención saturarlos con eso, sino que ustedes conozcan cuáles son esos 5 ejes, cuáles son los núcleos, los puntos nodales de la ESI. Aquí en la diapositiva les ofrecemos cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí? Cuáles son los contenidos esenciales que sí o sí se tienen que ver en ESI. ¿Están ahí? Yo por ahora los voy a saltear, pero no porque fue una cuestión de organización mía para la exposición. Bueno, ¿qué significa el eje de ejercer nuestros derechos? Es reconocer que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, con capacidad de participar, de ser escuchados y no discriminados por ningún motivo. Esto que está dicho así como una verdad de perogrullo, años atrás no era afirmado así. Durante muchos años a niños, niñas y adolescentes no se los considera como sujetos activos, sino como personas que estaban bajo el ala de los padres. Entonces, no tenían capacidad por sí mismos de actuar jurídicamente, sino que estaban siempre sometidos a la patria potestad. Si bien la patria potestad sigue siendo algo legítimo y válido legalmente, lo que se ha logrado con este proceso de legislación y de modificaciones, sobre todo gracias a lo que es
el Pacto de San José de Costa Rica, es consagrar al niño, niña y adolescente como un sujeto de derecho. Eso le da al niño, niña y adolescente la capacidad de lo que diga ante una autoridad oficial es tomado en cuenta. Entonces, si una niña denuncia que su padrastro o que denuncia que su padre está abusando de ella o la está violando, esa palabra es válida. Y eso pone al Estado en obligación de actuar en resguardo de la vida y la salud de esa persona que está denunciando una situación de violencia. Este es un tema crucial, que muchos docentes, ya gracias a Dios, hemos hecho un giro, decir, no, la palabra de esta niña, de este niño, es una palabra válida, está habilitado. Hay sectores donde todavía eso se resiste, pero ya mayormente estamos en un estadio de aceptación de que la palabra de los niños y las niñas y adolescentes es una palabra habilitada. Aunque hay siempre tensiones e intereses para que eso no se lo crean así los chicos, ¿no? Pero eso es parte del desafío y de la tensión que vivimos. Bueno, Dani, cualquier comentario que vos quieras hacer, bienvenido sea, ¿eh? Así que primer eje. Estaba escribiendo. Acá es importante tener en cuenta que cuando el conflicto es entre dos niñas o niños o adolescentes, las dos palabras deben ser escuchadas. ¿Sí? Sin juzgar, porque no nos corresponde, pero sí atendiendo a las dos partes en conflicto. Muy bien. Culturalmente aprendimos a comunicarnos como varones y a comunicarnos como mujeres. Culturalmente estamos atravesadas. Fíjense cómo yo estoy haciendo un esfuerzo por incorporar esta expresión, ¿no? Estamos atravesadas por nuestras propias creencias, las tradiciones, los mandatos, todas nuestras creencias que heredamos del clan y todos los mandatos que hemos heredado de nuestro clan y del entorno social en el que vivimos. Y cada uno de nosotros ha construido un modo masculino de manejarse o un modo femenino de manejarse en la vida. Un modo masculino de comunicarse, un modo femenino de comunicarse. Y todo eso ha entrado en una profunda también, en una crisis, en un cuestionamiento, ¿no? Y aquí viene esta imagen, la traje a colación de este eje. Valorar la afectividad. Reconocer que las emociones y sentimientos están presentes en nuestra interacción. Y por lo tanto, generar las condiciones para que todos podamos expresar nuestros puntos de vista, respetando las diferencias, sin anular las tensiones y conflictos presentes en los vínculos. Y acá, una cosa que, y esto se los comparto como algo que a mí me resonó cuando yo me puse a ver detenidamente este eje, me resonaba algo y por eso se los comparto y abro el micrófono también para lo que ustedes quieran decir. Cómo, en mi caso, por ejemplo, cómo yo aprendí y cómo yo construí mi manera masculina, mi modo masculino de vivir mi afectividad y de comunicar mi afectividad. Cómo en la sociedad en la que yo crecí, en la que me crié y en la que vivo, hay como condicionamientos sobre qué es lo que cómo puedo yo expresarme como varón, qué lenguaje, qué gestos, qué modos masculinos estaban disponibles para mí para poder expresar mis sentimientos y mis afectos. Y cómo también, y pienso también en las mujeres que conozco, mis amigas, mi hija, mi compañera, ¿no? Como todas estas cosas ahí van
van resonando, van influyendo en nuestra vida, y cómo después en las relaciones que tenemos en la escuela, cómo se genera también ese vínculo, digamos, esa comunicación. Qué distinto que es escuchar a varones hablar de sus sentimientos y a las chicas hablar de sus sentimientos. Y eso también tiene que ver con todo esto, de aprender a valorar la afectividad y valorar y apreciar los modos lingüísticos, tanto verbales como no verbales, de comunicación, que son culturales principalmente, ¿sí? Lo que están muy arraigados en nosotros. Bueno, ¿qué ven acá? Dos círculos. Muy bien, 2 círculos. ¿Qué características tienen esos 2 círculos? Hay uno plano y otro con dimensiones. Uno monocromático, con un solo color, y el otro con multicolor. Diversidad de colores y monocolor. Muy bien. Es el otro eje. Poder respetar la diversidad. Reconocer que todos somos distintos. Y valorar positivamente las diferencias. Yo resumiría todo este eje con una palabra, que es singularidad. Aprender a aceptar, el desafío de aceptar, reconocer positivamente la singularidad. Lo opuesto es el círculo rojo. Lo opuesto es el círculo rojo, que es la homogeneidad. A mí me parece con esto, ¿no? El tema de la singularidad, dijiste esa palabra que a mí también me encanta, porque como que me dio apertura a todo aquello que de alguna manera fue catalogado como raro siempre, ahora es singular, digamos. Entonces es como que me dio esa amplitud y nada, lo hice como autorreferencial, ¿no? A mí, en esto de, en todo el corrido de la vida decís que es raro, y poder darle el lugar a esto es su singularidad, ¿no? Y de que es propio de esa persona, de cada persona. Sí. Fíjense, si hoy ustedes tuvieran la posibilidad de trabajar en un ámbito educativo formal, hay toda una línea de pensamiento pedagógico contemporáneo que acá en Argentina la lleva adelante principalmente Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que plantea el desafío de la pedagogía de las diferencias. Y que es la usina, digamos, del pensamiento pedagógico argentino, con fuerte anclaje en el pensamiento español también y francés, respecto de lo que es el valor de la singularidad, de aceptar y reconocer las diferencias. Entonces, ¿es posible pensar una pedagogía de las diferencias? Bueno, en base a eso se construye todo lo que es la educación inclusiva, el abordaje de la educación con personas con discapacidad, todas las experiencias de inclusión y de integración. Bueno, eso se los comento como soporte académico. Si ustedes quieren quedar bien con gente en las escuelas, Carlos Escliar, que es el autor argentino, es un profesor uruguayo que vive en Argentina hace muchos años, casi siempre, digamos, ¿no? Pero Carlos Escliar habla de la pedagogía de las diferencias, es el referente principal en Argentina sobre este tema. Y nos plantea esto, la posibilidad de considerar la singularidad en la educación. Eso viene a ser revolucionario en una tradición escolar argentina que viene de la escuela normal, que la escuela normal lo que hace es homogeneizar el aula.
esconder las diferencias detrás del guardapolvo blanco, tapar las diferencias. La idea es destapar las diferencias, ponerlas en evidencia y construir con ellas y a partir de ellas. Hacer posible el aula como un lugar, un ecosistema, que sea un lugar ecológico, donde la vida sea posible. Eso implica un cambio de mentalidad de parte del docente. Muy profundo. Y también en estas cosas es interesante escucharlo a Humberto Maturana, cuando habla sobre lo que es el tema del pensamiento ecológico. Es muy interesante. Él tiene todo un proyecto ahí en Chile, tiene toda una fundación que hace este tipo de abordajes. Bien, bueno, nos quedan... ¿Cómo estamos con el cansancio? Jorge, te veo que estás como chino. ¿Estás bien? Ya estamos. Ya estamos al límite. Sí. Tengo que irme porque tengo un compromiso ahora. Muy bien. Bueno. Yo también, perdón. Bien. Yo diría, ¿me dan un minuto y cerramos? Sí. Dale. Dale. Hacemos un minuto y cerramos, como para salir todos juntos, ¿sí? No esta Dale, cosa dale. de me tengo que ir y quedamos 2 o 3, no. Hacemos un último minuto de síntesis de esto. Bueno, estábamos viendo que en estos 5 ejes estamos hablando sobre ver la educación sexual en la perspectiva de derechos, de ver también lo que es la diversidad y lo que es la singularidad. Ahora bien, hay más ejes, los vamos a ver en la próxima clase. Yo lo que les propongo a ustedes es que en estas semanas, estos 15 días que tenemos hasta nuestro próximo encuentro, que ustedes puedan tomar contacto, que se hagan un tiempo, puede ser para revisitar estas clases grabadas y también para volver sobre estas diapositivas que están ahí en el módulo de ESI y el documento sobre el lugar de los adultos frente a niños y jóvenes. Ese documento está en el módulo sobre el vínculo pedagógico. Yo les pido que de ese documento lean principalmente de la página 9 hasta la página 12. Esas 3 páginas, esas 9, 10, 11 y 12. Esas 4 páginas. Y se van a encontrar que hay hasta técnicas para trabajar con las familias, con los docentes. Hay un montón de recursos. Tiene una parte conceptual breve y después tiene una parte metodológica, con técnicas para hacer en las escuelas, con docentes, con padres. Es un tesoro ese material. Les pido que ustedes lo lean, que tomen contacto con eso. No se lo tienen que estudiar de memoria, tienen que conocerlo. Y aprovechen y si tienen dudas, anótenlas y las charlamos en la próxima clase. Repasen este Power, repásenlo, léanlo, es amigable, es un Power está con palabras grandes justamente para pasar y hacer hincapié en lo que es central. Y entonces en la próxima vamos a retomar el caso de Poli. Nuestro próximo encuentro va a ser el jueves 29, que va a ser en el marco de consultoría en ámbitos educativos. Y el viernes 30 vamos a cerrar este caminito con la clase que va a coordinar principalmente Dani, de consultoría aplicada en adolescencia. Entonces, en el próximo encuentro vamos a cerrar el caso de Poli con el abordaje institucional. Entonces yo les propongo que vayan pensando, a partir de todo lo que hemos visto hoy, bueno, a ver qué herramientas has encontrado para pensar el caso de Poli, si estuvieras vos dentro de una escuela. ¿Qué harías si vos fueras docente de una escuela, con el caso de Poli? Eso lo vamos a resolver el jueves 29. Pero no para que lo piensen el jueves 29. Piénsenlo en estos días, tómenselo como una tarea. ¿Sí? De la misma manera, ir revisando, bueno, a ver ahora con lo nuevo que voy viendo, qué es o cómo seguir con la tarea de ayer, ¿no? ¿Cómo haría? Bueno, así trabajaría desde la escuela, ¿cómo haría en consultorio privado? Sigan como masticando este caso para que nos dé una apertura y podamos
charlarlo como con más maleabilidad la próxima clase. Porque además, el trabajo práctico que nosotros les vamos a proponer, el trabajo práctico que nosotros les vamos a proponer no va muy lejos de esto, ¿sí? Ustedes saben que vamos a hacer un práctico con lo que estamos trabajando acá en ESI para las 2 materias. Entonces, no se desconecten por estos 15 días y conecten 5 minutos antes de la clase. Pónganse a leer, pónganse a ver las diapositivas, revisar las clases, porque nosotros por ahí no tenemos la obligatoriedad de hacer los informes de práctica profesionalizante como si las tienen con Sarita y Martucci, que las tienen al trote. Pero lo que ustedes están viendo aquí es fundamental también como parte del desarrollo profesional de ustedes. Así que tómenselo como una tarea, inviertan parte de ese tiempo de ustedes como una tarea, y entonces el próximo jueves 29, cuando nos encontremos, vamos a volver sobre el caso de Poli desde un enfoque de ámbito educativo institucional. Yo les voy a subir algún material también, entre ellos un cuento, que la idea es sensibilizarlos para ver cuestiones que también se trabajan. Este cuento que les voy a subir lo trabajo en la escuela, y trae como mucho movimiento entre las chicas y los chicos. Bien.